¿Qué tal? Muy buenos días, profesor, compañeros. A mí me tocó exponer sobre el módem inalámbrico y alámbrico estándares. En la siguiente diapositiva tendremos qué significa un módem inalámbrico. Un módem inalámbrico es un módem que evita el sistema telefónico y se conecta directamente a una red inalámbrica, a través de la cual puede acceder directamente a la conectividad a Internet, obviamente proporcionada por un proveedor de servicios de Internet. Los módem inalámbricos pueden integrarse previamente en teléfonos inteligentes, teléfonos móviles y asistentes de datos personales, o pueden distribuirse en formas de módem de freewire u USB, serie o inalámbricos. Otros tipos de módem inalámbricos varían desde el tamaño de un cable de módem o hasta el tamaño de una tarjeta de crédito o menor. En la siguiente diapositiva les explicaré un poco sobre el uso del módem. Por primer punto tendremos el uso exclusivo para actividades académicas. Eso para evitar el uso de servicios para actividades comerciales, lúdicas o de entretenimiento, ya que esto podría agotar el paquete de datos antes del fin de mes. Sería también no prestar, arrendar, compartir o vender el módem proporcionado del servicio de datos. Por segundo punto tendremos a firmar la carta responsiva, que deberán identificarse con su credencial o en caso de que sea menor de edad, tener en mano la identificación del padre o tutor que confirme la información señalada en dicho documento. Por tercer punto tendremos qué es lo que incluye el paquete. El paquete incluye un módem con un número de email, tarjeta SIM, con un número de ISC, con servicio mensual, precargada de 40 GB, con una velocidad bajada de 5 megabytes, cable USB. Por cuarto punto tendremos el no alterar el módem de su estructura física. Por sexto punto tendremos el caso del daño de robo o extravío. En caso de robo, daño, pérdida de módem, se deberá seguir el procedimiento establecido por la entidad académica o empresa. Por sexto punto tendremos a consultar la cobertura y disponibilidad del servicio de datos. Y ahí viene una página ya sea para consultar en una institución o empresa. Por séptimo punto tendremos antes de conectar el módem debe darse de alta el servicio, y ahí tenemos el punto A, B, C y D. Yo creo que ya todos no lo sabemos, ¿no? Y el octavo punto tendremos hacer el uso responsable y racional del servicio de datos, que todo ciudadano o alumno podrá hacer una recarga con recursos propios. Y por último tendremos problemas con el servicio, que eso sería utilizar la liga del chat disponible en la parte inferior derecha de la pantalla. En la siguiente diapositiva explicaré un poco de alámbricos estándares. Las redes alámbricas se utilizan como medio de transmisión distintos tipos de cables, ya sea de cobre o de fibra óptica, para comunicarse a otras redes o para bien unir sus nodos. Estos se clasifican de la siguiente forma, de acuerdo a su alcance. Por primer punto tenemos la red LAN, que se define como un sistema de comunicaciones que proporciona interconexión a varios dispositivos en un área restringida y no utiliza medios de telecomunicaciones externos. Se caracteriza por tres factores. El primero es extensión, que en algunos metros o incluso en kilómetros. El segundo es tecnología de transmisión. Es el cable de par de trenzado, UTP o coaxial, fibra óptica, infrarrojo, láser, radiofrecuencia y microondas. Y en el tercer punto tenemos el de topología, que serían los anillos, bus, estrella, árbol e híbridas. En el segundo punto tenemos las redes MAN, que son las Metropolitan Area Network. Estos pueden ser consideradas como una red LAN,
en cuanto a su topología y medios de transmisión, pero de mayor alcance y más robusta. Este tipo de redes pueden llegar a tener un alcance de 10 kilómetros hasta abarcar toda una ciudad. Una red de datos, voz o video con una extensión de más de una decena de kilómetros puede considerar una MAN. Y por tercer punto tendremos a WAN, que es una red de comunicación de datos que tiene una cobertura geográfica muy grande y utiliza instalaciones de transmisión que ofrecen compañías portadoras de servicios como las telefonías. Esta une nodos de usuarios llamados subred y abarca diversos equipos de red como pueden ser routers y líneas de comunicación que unen las redes. Su alcance puede ir desde todo un país hasta un continente. En la siguiente diapositiva les hablaré sobre el IEEE 802, que es un estudio de estándares pertenecientes al Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que actúa sobre redes de ordenadores, concretamente y según su propia definición, sobre las redes del área local, RAL, en inglés LAN, y redes de área metropolitana, MAN. También se usa el nombre de IEEE 802 para referirse a los estándares que propone, y algunos de los cuales son conocidos a continuación son Internet IEEE 802.3 o Wi-Fi IEEE 802.11. Incluso está intentando estandarizar Bluetooth en el 802.15 IEEE 802.15. En la siguiente diapositiva hablaremos sobre los estándares. En el año de 1963, el AIEEE 5 y el IRE6 se convirtieron en el IEEE 7, quien actualmente es la autoridad en estándares, investigación e intercambio científico en diversas áreas como la aeroespacial, computación, telecomunicaciones, ingeniería biomédica, energía eléctrica, consumidores electrónicos y mucho más. Dentro de la IEEE se encuentra el LMS 8 y en diciembre de 1979 se propuso el inicio del proyecto IEEE 802, que alentó a la LMSC a desarrollar los estándares de las LAN y MAN, que fue aprobado el 13 de marzo de 1980. La LMSC desarrolla y mantiene estándares sobre creación de redes y prácticas recomendadas para redes locales, metropolitanas y otras, utilizando procesos abiertos y acreditadas a nivel mundial. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias, profesor. En la siguiente diapositiva podremos observar y ver un video de respaldo. Bien, vamos ahora a hablar muy brevemente, creo que solo hay una diapositiva, de los estándares, ¿vale? Porque esto acaba siendo un poco laberinto y solo es para que os situéis. La primera cosa es que los estándares son imprescindibles en cosa de comunicaciones. De hecho, la primera organización de estandarización que existió fue en el año 1865. Entonces las siglas eran la ITU, pero la T de ITU era de Telegraph, no de Telephone, ni de Telecommunications. Actualmente la ITU es de telecomunicaciones. Y bueno, por una cosa tan sencilla como que si no se ponían de acuerdo en el código Morse, ya me explicarás cómo iban los telegrafistas a aclararse, ¿vale? Entonces se establecieron los primeros estándares de comunicaciones. ¿Vale? Por otro lado, hay que distinguir entre lo que se llama estándares de facto y estándares, se dice en latín, de jure o por ley, ¿vale? Esto sería algo así como estándares legalmente aprobados por entidades independientes de fabricante, normalmente organismos internacionales, que son de los que ahora comentaremos, pero hay otro grupo de estándares
muy extendido, que es lo que se denomina de facto, o sea, de hecho. Por ejemplo, en su momento, en los años 70 y 80, los protocolos SNA de IBM eran un estándar de facto, porque si querías hablar tenías que implementar SNA en tus equipos, ¿vale? Entonces, evidentemente no era un estándar internacional aprobado por la ISO, pero era un estándar de hecho. Y cosas tan curiosas como el teclado normal del ordenador, el QWERTY, pues es un estándar de facto. Yo me enteré el otro día, me llamó la atención, que no existe ningún estándar ISO que diga el teclado tiene que ser QWERTY, ¿vale? A alguien se le debió ocurrir en su momento y todos se lo copiaron y así estamos, ¿vale? O el formato .doc como uno de múltiples formatos de intercambio de documentos, pues evidentemente no es un estándar de jure, ¿vale? ¿Qué son estándares de jure? Pues los que están aprobados por la ISO, como por ejemplo el papel A4, o los estándares aprobados por el denominado IEcubo, que son los estándares de Ethernet, ¿vale? El enchufe SUCO creo que es también de la ISO, no lo sé, ¿vale? Pero bueno, evidentemente hay ejemplos de estándares en cosas de informática y en cosas que no tienen nada que ver con informática, y con toda la intención aquí os he puesto algunos ejemplos también de lo segundo, ¿vale? Como a nosotros lo que nos interesa son las telecomunicaciones, pues vamos a centrarnos en las organizaciones que establecen estándares de jure para cosas que tengan que ver con telecomunicaciones, y esas son estas de aquí, ¿vale? La primera de todas, la ISO. Es la Organización Internacional de Estándares. Alguien se puede pensar que ISO son las siglas de International Standards Organizations. Pues no. Porque es International Organization for Standards. Tendría que ser la IOS. El prefijo de ISO o el nombre de ISO no viene de las siglas de la ISO, sino de ISO en el sentido de todos por igual. Isósceles, ¿vale? Y la ISO es algo así como la confederación de organizaciones estandarizadoras de los diferentes países. No todos los países del mundo están en la ISO, pero muchos. Por ejemplo, nosotros tenemos una cosa en España que se llama la AENOR, ¿vale? Los ingleses tienen una cosa que se llama el British Standards Institute, los alemanes DIN, que no sé lo que significa, los americanos, o sea, estadounidenses, el ANSI. Pues esos son ejemplos de entes estandarizadores de diferentes países. Entonces hay 80 y tantos o 90 y tantos países que tienen entes de esos, y la confederación, digamos, de esos 80 y tantos entes normalizadores es lo que llamamos la ISO. Y la ISO, evidentemente, pues hace todo lo que tiene que ver con estándares de informática y de lo que le pongan por delante. Pero bueno, es la confederación de los entes normalizadores de los distintos países, que cada país tiene uno. Luego viene otra cosa que es la ITU. Para empezar, la ITU, hay 3 ITUs. Aquí he puesto solo la ITU-T, ¿vale? Pero hay también la ITU-R y la ITU, no me acuerdo cuál es la letra que viene detrás, pero hay 3 ITUs. La que a nosotros nos interesa sobre todo es la ITU-T, ¿vale? Esto es lo que antiguamente se llamaba, a lo mejor os suena alguno, la CCITT, ¿vale? La CCITT en el año 80 y tantos se decidió cambiar a la ITU-T, ¿vale? Y además crearon otra ITU, que es la ITU-R, que es de radiocomunicación, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las frecuencias de las ondas de Wi-Fi es la ITU-R, ¿vale? Pero lo que tiene que ver, y mucho, con todo lo que nos interesa a nosotros es la ITU-T. La ITU y anteriormente la CCITT era, así como la ISO era la Confederación de Normalizadores de los países, la CCITT era la Confederación de las Compañías Telefónicas de los países. Cuando existía la CCITT, en los años 80, las telefónicas eran monopolios. España tenía Telefónica, ¿vale? Pero cada país tenía la suya, no era un caso singular, era lo normal. En muchos países la compañía telefónica era la misma que la compañía de correos, no era el caso de España, ¿vale? Pero la telefonía, los correos y los telégrafos era la misma empresa, una empresa estatal, un monopolio. Y entonces la denominación de las 3 cosas era Post, Telephone and Telegraph. Y a lo mejor esto suena, la PTT, ¿vale? Tradicionalmente a los monopolios de telefonía, y en otros países también de más cosas que no nos interesan, se denominaba la PTT. En el año 84, casualmente más o menos en la misma fecha que la CCITT cambió de nombre, pero por pura casualidad, hubo un juez en Estados Unidos que tomó una decisión
que curiosamente es la decisión más trascendental que ha habido a nivel legal y que afecta a las telecomunicaciones en el mundo, que es que la compañía telefónica de Estados Unidos, la Bell, el monopolio, era demasiado grande y por la ley antimonopolio se tenía que dividir en empresas más pequeñas. Se crearon las compañías telefónicas actuales de Estados Unidos que compiten entre sí. Y resulta curioso eso porque eso dio origen a todas las normativas, o sea, a raíz de esa decisión de un juez en Estados Unidos, de la noche a la mañana, las empresas se encontraron que la red telefónica interior, que hasta el día anterior había sido del monopolio de Telefónica, era propiedad de ellos. Y eso provocó la aparición de todas las normativas de cableado estructurado. O sea, todo eso se produjo básicamente como consecuencia de una decisión judicial. Provocó la división de la compañía telefónica y provocó de rebote, años más tarde en Europa, la privatización de todas las redes de telefonía y la desaparición de las PTDs. Y eso es lo que estamos ahora. Pero los más viejos recordaréis que cuando éramos jóvenes tú tenías que tener el teléfono que Telefónica te dictaba y atenerte a todo lo que Telefónica te decía. ¿Vale? Pues eso era igual en todo el mundo. Entonces, Estados Unidos en eso fue pionero, con muchas otras cosas, rompieron ese monopolio y de rebote ese monopolio se rompió aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que antiguamente en las SITT era la confederación de las PTTs, pues hoy en día es los gobiernos, las operadoras que haya herederas de aquellas PTTs o si queda alguna, ¿vale? Y grandes empresas en general. Pero lo digo todo esto por una cuestión importante, y es que todo lo que tiene que ver con la I2T tiene que ver con telefonía, con redes de área extensa, con lo que era potencialmente negocio para las compañías telefónicas. En los años 80, cuando empezaron a aparecer las redes locales, las telefónicas no tenían absolutamente ningún interés en potenciar las redes locales, porque eso no era negocio para ellas. Y por eso la I2T no tiene nada en relación con estándares de redes locales. Todo lo que sean redes de área extensa tiene que ver con la I2T. ¿Vale? Y los estándares todo lo que tiene que ver con OSI, aunque decimos el modelo OSI de ISO, en realidad es el modelo OSI de ISO más I2T, porque fueron desarrollos conjuntos de la ISO y de la I2T. ¿Vale? Y todos los estándares de la I2T, hay un truco muy fácil para saber cuándo un estándar es de la I2T, y es que siempre es letra, punto, numerito. Todos los estándares de la I2T son de ese tipo. O sea, cuanto antes os decía, bueno, letra la que sea, ¿vale? Yo he puesto una X. X25, estándar de la I2T. Pero si es un estándar OSI, sí, pero es que todo lo de OSI fue conjunto de estos dos. ¿Vale? O X400. O modem V35, letra, punto, numerito, estándar de la I2T. Pero no veréis ningún estándar Ethernet que sea letra, punto, numerito, porque en Ethernet no había negocio para las telefónicas, y entonces las telefónicas jamás se interesaron por las redes locales. ¿Vale? El IE cubo, cuando en los años 80 empezó a aparecer lo de las redes locales, la I2T dijo, a nosotros eso no da dinero. No. La ISO estaba más en cosas de software. La ISO era entelequias, digamos, de software. Lo de conectores, cables, voltajes y tal, a la ISO, digamos que le venía grande. En cambio, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos estaba en su salsa. Ellos tenían el estándar, por ejemplo, el RS232, el conector de interfaz de baja velocidad del puerto COM de los ordenadores. Y las redes Ethernet eran más de lo mismo, era mucho hardware. ¿Vale? Y entonces por eso se metió el IEE, se han llamado el IE cubo, ¿vale? A todo lo que tiene que ver con estándares de redes locales. Y crearon un proyecto que se denominó Proyecto 802, que ya veremos en su momento, y es lo que más nos interesa del IE cubo. El ISOC, el IETF, el IAB, todas estas siglas que ya veremos lo que significan, es todo lo que tiene que ver con estándares de Internet. O sea, todo aquello de los RFCs, el señor ese de la barba que aparecía antes, John Postel, etcétera, está metido en ese grupo. ¿Vale? Y el último que nos queda, el IEC y el TIA, son también entes normalizadores. Uno es creo que es el TIA, el americano, y el otro es el internacional, ¿vale? Que tiene que ver con todo lo que son cuestiones de cableado y de cableado estructurado principalmente.
Pues estos son los que nos van a interesar a nosotros en diferentes momentos a lo largo de este curso o del que viene. O sea, en el tema 2 vamos a hablar mucho de los estándares de cableado estructurado. En la parte de redes locales vamos a hablar mucho de los estándares del IE-Cubo. En la parte de Internet hablaremos mucho de los estándares del IETF, los famosos RFCs que decía antes, y en algún momento irán apareciendo cosas relacionadas con la I2T y con la ISO.